para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22 y 23. Vamos a estar meditando un momento en esta hermosa hora. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, mi Dios, el poder llegar a cada hogar, Padre, para que juntos podamos aprender de tu palabra. En esta hermosa hora, mi Dios, yo te pido en el nombre de tu Hijo amado, que seas tú limpiando las mentes, los corazones, Señor, que tu palabra, Padre, haya cabida en los corazones, Dios mío, que cumple el propósito, Padre, por el cual tú la envías en esta hermosa hora. En esta hora, Padre, te adoramos y te exaltamos, Señor, creyéndote, Padre, que solamente tú eres digno de toda honra y de toda gloria. En esta hermosa hora, mi Dios, bendice a cada uno de aquellos, Padre, que se va a tomar su tiempo para escuchar tu palabra. Bendice sus vidas, Señor, porque tu palabra ya es bendita. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y vamos a meditar en la palabra. No sé si usted que me escucha o usted que me va a escuchar, alguna vez usted se ha preguntado o tal vez usted ha escuchado decir: yo leo la Biblia, o tal vez usted mismo lo ha dicho: yo leo la Biblia, pero no hay un avance en su vida espiritual. En esta hora vamos a meditar sobre prácticas que hacemos como hijos de Dios, y muchas veces pensamos y lo hacemos, pero también vienen preguntas a nuestra vida espiritual, y muchas veces decimos: si yo leo la Biblia, o yo oro, o yo ayuno, o yo voy a la iglesia, ¿por qué no hay un avance? Nos sentimos muchas veces estancados en nuestra vida espiritual. En esta hora vamos a meditar solo en una práctica. ¿Y cuántas veces usted ha escuchado decir: propóngase este año a leer, aunque sea una vez, la Biblia? Leer la Biblia todos los días es sin duda una práctica esencial para los hijos de Dios, para nuestra vida cristiana. Porque Jesús lo dijo en Juan, en el capítulo 5 y versículo 39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas vosotros tenéis la vida eterna. Es esencial que nosotros como hijos de Dios escudriñemos la palabra de Dios. Pero cuando la lectura de la palabra de Dios se convierte en un ritual y no en una invitación a la obediencia, allí está el peligro. Porque hoy en día muchos se están llenando de conocimiento. Pero cuando nosotros miramos, esas personas hablan bonito, predican bonito,
se expresan muy bonito, tienen mucho conocimiento de la palabra del Señor. Pero cuando usted ve sus vidas, en sus vidas no hay cambio. ¿Por qué no hay cambio en sus vidas? Porque ellos se están llenando de conocimiento de la palabra de Dios, pero no la están obedeciendo. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor en Santiago, en el capítulo 1 y versículo 22, Santiago dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando hay cambio en la vida del hombre, esto demuestra que se está estudiando, que se está escudriñando la palabra del Señor. Hay cambio, pero cuando miramos que el hombre no cambia, eso quiere decir que él lee, pero la palabra no entra en su corazón. Cuando leemos y obedecemos la palabra del Señor, hay cambios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros, transformándonos día con día. La fe no crece solo por saber. La fe se fortalece en la aplicación de la palabra de Dios en nuestras vidas día con día. Porque como dice la palabra del Señor, que en Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 12, la palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Oiga lo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios solo penetra en nuestros corazones cuando nosotros la obedecemos y la aplicamos en nuestras vidas. Si solamente se lee, la palabra no hiere el pecado, no transforma. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces nosotros hemos oído decir cuando salimos de un servicio? Muchos dicen, o tal vez usted y yo lo hemos dicho en alguna ocasión, qué bonito predicó el hermano. Y eso es de nosotros poner atención. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos va a confrontar. Porque nosotros somos pecadores. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y si nosotros, la palabra del Señor no nos confronta, es de poner atención, porque si no nos confronta, eso quiere decir que nuestro corazón está endurecido. Porque la palabra de Dios, como dice, es viva y nos va a confrontar siempre que nosotros la escudriñemos, siempre que nosotros la leamos. Oiga lo que dice Efesios en el capítulo 4 y versículo 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hoy en día muchos están cayendo en esta trampa, que leen, ellos dicen, yo leo la Biblia todos los días, yo leo un capítulo todos los días, escuchan predicaciones, pero siguen iguales, siguen orgullosos, siguen soberbios, siguen duros de corazón. Eso demuestra que ellos solo escuchan, leen, pero no la obedecen. Jesús en Mateo, en el capítulo 7 y versículo 24 al 27, Jesús habla de aquellos dos cuando él dijo la parábola, cuando el que oye la palabra y lo compara con un hombre prudente. Aquel que escuchó y la puso por obra
dice que vinieron los vientos y su casa no cayó. ¿Por qué? Porque él escuchó la palabra y lo practicó. Pero el otro, el insensato, solo escuchó. Y dice la palabra del Señor que vinieron ríos, vinieron tormentas y la casa del otro, del insensato, cayó. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia está en que uno escuchó, obedeció y practicó. Y el otro solo escuchó, pero no obedeció. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, sabemos que van a venir problemas, van a venir enfermedades, van a venir aflicciones, pero vamos a permanecer firmes. ¿Por qué? Porque si nosotros escudriñamos la palabra del Señor y nosotros la obedecemos, sabemos que las promesas que nosotros tenemos en la palabra de Dios, porque problemas en este mundo siempre nosotros vamos a tener aflicciones y va a venir la enfermedad. Cuando Jesús oró, él dijo: Padre, yo no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Así que nosotros, cuando nosotros obedecemos lo que la palabra del Señor dice, estamos confiados y vamos a permanecer en que Dios está con nosotros, como dice en Juan, en el capítulo 16 y versículo 33. Oiga lo que dice Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos anima a confiar en Él y no dejarnos llevar por la desesperación. Ahora oiga lo que dice Primera de Juan en el capítulo 5 y versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La confianza se basa en la convicción de que Dios está con nosotros y que Él nos escucha siempre y cuando todo esté alineado conforme a la palabra del Señor, a la voluntad de Dios. Oiga lo que dice Hebreos en el capítulo 13, versículo 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando hay obediencia, podemos tener esa plena seguridad, esa confianza de que Él está con nosotros. Pero la diferencia está entre leer la palabra de Dios y obedecerla. Porque leer sin obedecer es como nosotros conocer el camino y preferir seguir perdidos. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nosotros tenemos la confianza y la esperanza de que Dios, en los versículos que nosotros leímos, dice: es mejor la obediencia que los sacrificios. Pablo advirtió que el saber envanece, pero el amor edifica. Muchos se están llenando de conocimiento, pero están dejando lo primordial, como dice Pablo en Primera de Corintios, en el capítulo 8 y versículo 1, que el saber envanece, pero el amor edifica. En otras palabras, el conocimiento sin amor no sirve. Sin obediencia, sin práctica, se convierte en un orgullo espiritual. Muchos se creen
hoy muy soberbios, orgullosos por el hecho de que tienen mucho conocimiento, que leen, pero no son orgullosos espirituales. Pero cuando nosotros miramos la palabra del Señor, ahí dice que Dios resiste al soberbio, como dice en Primera de Pedro en el capítulo 5 y versículo 5. Oiga lo que dice Santiago en el capítulo 4 y versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántas veces nosotros un versículo nos confronta y preferimos ignorarlo por ser difícil? Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es bueno escudriñarla porque ahí está la vida eterna. Pero de nada sirve tener conocimiento sin obedecerla. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos versículos que muchas veces nos confrontan y no es mejor irnos por otro lado o leer en otro lado porque son difíciles para nosotros ponerlo por obra, poderlo practicar. Como por ejemplo, nosotros en la Biblia encontramos que nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y muchas veces es un problema bien difícil porque nosotros en nuestra propia fuerza, en la carne, nosotros no podemos perdonar. ¿Por qué? Porque preferimos apartarnos, pero no perdonamos. Pero cuando nosotros no perdonamos, el problema no lo tiene aquel que ofendió, sino que lo tenemos nosotros que no queremos perdonar. Cuando la Biblia a nosotros nos dice que nosotros tenemos que perdonar, tenemos que amar a los enemigos. Como dijo Jesús en Mateo en el capítulo 18, versículo 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir perdonando las veces que nos ofendan, perdonar a aquel que nos ha ofendido. No por el bien de ellos, sino por nuestro propio bien. ¿Por qué? Porque esto está en la Biblia y nosotros no podemos decir que leemos la Biblia y vamos a ignorar estos versículos de la palabra del Señor, porque si no lo hacemos, entonces estamos en desobediencia y hagamos lo que hagamos, de nada nos sirve. Entonces la Biblia es clara, como dice, que nosotros tenemos que perdonar no solamente una vez, sino las veces que sean necesarias, que vengan a nosotros a aprender a perdonar sinceramente de corazón. ¿Por qué? Porque si lo hacemos hipócritamente, de nada nos sirve. Oiga lo que dice Colosenses en el capítulo 3 y versículo 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. ¿Por qué? Porque está en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos, aquellos que hablan de nosotros, aquellos que mienten, aquellos que levantan falsos, aquellos que dicen que no somos nada, que somos herejes, que somos hijos del diablo. Todos esos enemigos nosotros los tenemos que amar y los tenemos
tenemos que bendecir. La mejor manera de nosotros aprender a perdonar es que siempre que doblemos rodillas, nosotros oremos por ellos, que bendizcamos sus vidas. Oiga lo que dice Mateo en el capítulo 5 y versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Estos versículos podemos ver que están en la Biblia, pero es más cómodo leer sobre estas verdades que vivirlas. Es más fácil leerlas y aplicárselas a otro que nosotros ponerlas por obra. Pero este camino es individual, es usted y yo, que si usted tiene que cambiar, soy yo la que tengo que cambiar. Si los demás no quieren cambiar, solamente orar por ellos, porque creen que en Dios es confiar. Cuando nosotros le creemos a Dios, confiamos en su palabra, confiamos en que sus mandamientos son justos y no son gravosos, como dice en Primera de Juan en el capítulo 5 y versículo 13. La obediencia revela que cuando nosotros leemos la palabra de Dios y es vivida, sana el orgullo, quita toda la amargura de nuestras vidas, la ira, y nos enseña a amar y a perdonar. Nos enseña a amar a nuestros enemigos, porque como dice en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero la palabra de Dios solo va a penetrar en nuestros corazones cuando la aplicamos, porque si solamente la leemos, cuando solamente nosotros la leemos, no golpea el pecado, no transforma. ¿Por qué? Porque nosotros no la estamos obedeciendo. La fe que crece proviene de escuchar la palabra de Dios, como dice en Romanos en el capítulo 10 y versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la madurez espiritual surge de la obediencia a la palabra de Dios. Y todo aquel que desee crecer en Dios tiene que estar dispuesto a obedecer, aunque sea incómodo, aunque el mundo esté en contra de él, pero es necesario también nosotros obedecer y recordar que el diablo sabe Biblia, la usa. Se acuerda en Mateo en el capítulo 4 y versículo 11, la usó para tentar a Jesús, pero Jesús respondió con autoridad. ¿Por qué? Porque lo que él decía lo vivía. El conocimiento, de nada nos sirve tener conocimiento de la palabra de Dios sin práctica. El conocimiento sin práctica no impresiona al enemigo, sino a aquel que vive lo que predica, el que vive en santidad, el que vive en obediencia, el que obedece a Dios con sinceridad. La fe que Dios honra es aquel que obedece aún cuando nadie lo está mirando, aun cuando cuesta hacerlo, pero está en obediencia. Jesucristo dijo en Lucas en el capítulo 11 y versículo 28, antes más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No dice solo el que la oye, no dice solo el que la lee, no, sino el que la guarda, la guardamos en nuestro corazón. Si nosotros como cristianos lee la Biblia, pero no cambia, escucha predicaciones y su conducta sigue siendo la misma, usted está desperdiciando el poder que hay en la palabra de Dios. Dios quiere hijos transformados. Dios no quiere solamente informados.
Esa transformación comienza en nuestras vidas cuando dejamos nosotros solamente de leer la palabra del Señor y comenzamos a obedecerla. La fe verdadera camina junto con la obediencia. No lea solo por cumplir una meta, sino para escuchar la voz de Dios. Cuando lea la Biblia, no necesariamente tiene que leer un capítulo entero. Lea un versículo, 2 versículos y mire, reflexione, léala, escudriñela y medite. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar en su vida? ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos hijos transformados, que nos transformemos cada día, cada momento de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso nosotros hoy en día miramos muchos que dicen ser cristianos, pero sus conductas, sus comportamientos no cambian, siguen siendo iguales. ¿Dónde está la diferencia? Que ellos dicen que leen la Biblia, que conocen la Biblia, pero no la están practicando. Y nosotros tenemos que empezar a obedecer la palabra del Señor, porque como dice el versículo que leímos, es mejor la obediencia que los sacrificios. Muchos se están sacrificando, haciendo tantas cosas, pero no obedecen lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Y donde no hay obediencia, no hay transformación. Nosotros tenemos el mapa perfecto, que es la palabra de Dios, para nosotros alcanzar una vida eterna. Empecemos a escudriñar la palabra de Dios, pero obedezcámosla cada día y practiquémosla cada día en nuestro diario vivir. No solo cuando vamos a un servicio, no solo cuando nos congregamos con otros hijos de Dios, no, todo el tiempo, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en la calle, allá donde nadie nos mira, porque nunca se olvide que Dios está en todas partes y que podemos escondernos del ojo humano, pero no del ojo de Dios. Y nosotros no podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Así que cuando alguien nos dice que es hijo de Dios, pero no cambia sus actitudes, la respuesta está que no hay obediencia en la palabra del Señor. No está obedeciendo lo que la Biblia a nosotros nos manda. Empecemos a hacer luz en medio de tanta tiniebla. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos. Necesitamos que el evangelio corra para que llegue allá donde está la necesidad. ¿Cuántos mueren a cada momento? ¿Cuántos están yendo a una condenación eterna? Así que en esta hora vamos a orar por su palabra y le decimos: soberano Dios, en esta hora, Padre, gracias, Dios mío, por esta palabra. Gracias por hablar a mi vida primeramente, Dios mío. Síguenos ayudando, Señor. Sigue siendo nuestro maestro, Padre, para que cada día, Dios mío, seas tú, Padre, formándonos a tu imagen, Padre amado. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta hora que el Señor les bendiga, y como siempre les pedimos que si esta palabra ha sido de bendición para su vida, póngale el dedito para arriba, porque cuando usted le pone ese dedito, el YouTube lo promueve más y le llega a otra familia. Así es como juntos podemos predicar este evangelio. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.